agudo y tenemos crónico. Agudo, se contagiaron ayer, hoy ya presentan signología, o en cuestión de horas presentan signología. Crónica, decía en tuberculosis, puede que hoy estemos en contacto con un animal tuberculoso y desarrollemos los primeros signos hasta dentro de 15 días, después de haber estado en contacto con ese animal. Hay microorganismos que van a ocasionar infecciones crónicas. Infecciones localizadas. Infecciones localizadas, por ejemplo, ahorita les hablaron de los dermatofitos. Los dermatofitos solamente afectan tejidos queratinizados superficiales. Pelo, piel, uñas, garras, pezuñas, cuernos, plumas, lana, etc. Esa es una infección localizada. Una otitis, por ejemplo, una infección de oído, es una infección localizada. Esa bacteria que está originando el problema no se puede diseminar a otro lado. Cuando hablo de una infección generalizada, es que el microorganismo es capaz de pasar del sitio donde ingresó a alguna otra parte del organismo, ¿sí? Escherichia coli, por ejemplo, es un microorganismo que incluso puede llegar a ocasionar meningitis. Cuando estamos hablando de una bacteria que principalmente afecta aparato gastrointestinal, puede llegar al sistema nervioso central a través de torrente sanguíneo. Entonces veremos que hay algunos microorganismos que van a ocasionar infecciones generalizadas y hay otros que van a ser localizadas. Y bueno, ya hemos estado hablando de la famosa pus. Hay bacterias que dentro de sus mecanismos de defensa inducen a que se produzca pus. Entonces hablamos de bacterias piogénicas. Aquí tenemos algunas, Staphylococcus aureus, Trupella piógenes, Streptococcus piógenes, Actinomyces bovis. Son bacterias que se van a caracterizar porque en las lesiones o en el sitio donde están proliferando inducen la formación de pus. Por eso es que en el caso de algunas mastitis, de algunas infecciones de glándula mamaria, cuando se extrae la leche y se ven ahí grupos de pus, ya tenemos sospecha de cuáles microorganismos podrían ser. Ya tenemos una idea por esa presencia de pus. También veremos que en el caso de esta presencia de pus, favorece a que bacterias anaerobias estrictas comiencen a proliferar dentro de un organismo, porque crean este ambiente anaeróbico. ¿Ok? ¿Dudas en cuanto a esto que acabamos de revisar, jóvenes? Que repito, son algunos términos que vamos a empezar a manejar de aquí a que termine el semestre. No, doctora, ninguna duda. No, profesora. Bueno. Les decía que vamos a empezar con el hospedero, ¿sí? Entonces, antes de ir viendo sitio por sitio, vamos a hablar de la microbiota, ¿ok? Tanto en humanos como en animales, esta microbiota se establece, o de hecho ya de las últimas teorías que existen de la microbiota, es que incluso se puede establecer desde antes del nacimiento. Inicialmente se creía que en el momento del parto es cuando todos nosotros los seres vivos entrábamos en contacto con los microorganismos y estos se iban a establecer en diferentes partes de nuestro organismo para que ya tengamos nuestra microbiota. Ya repito, ya en los últimos años se ha detectado que incluso esta microbiota puede estar establecida desde el útero. O sea, a lo mejor en unos años ya salgan ya estos estudios más serios, más formales, no serios, más formales, en los cuales sí nos indiquen en qué momento esta microbiota se establece. Pero bueno, esta microbiota, jóvenes, se le conoce, el término adecuado es microbiota.
Hay algunos que los denominan microbiota indígena. Y ojo, dependiendo de qué tan reciente o qué tan viejo sea el documento que revisen, y también algunos por ahí que les falta información, se le conocía como flora normal. ¿A qué asocian la palabra flora? Plantas. ¿Aparato digestivo? Aparato digestivo, ok. Pero como bien lo dijo tu compañera, a plantas. Si ustedes hablan de la flora y fauna de un lugar, flora se refieren a vegetación, se refieren a plantas, ¿no? Cuando se acuñó este término, se estableció este término, pues se pensaba, ¿no? Que en el organismo había zonas donde las bacterias estaban proliferando. Entonces, esas zonas tenían los nutrientes para que se desarrollaran. Y empezaron a usar ese término de flora normal. El término más adecuado, un término que debemos de utilizar, es microbiota, ¿sí? No microbiota normal, es microbiota. Si hablamos de microbiota, estamos hablando de microorganismos que se encuentran en un hospedero. Esta microbiota siempre va a tener, como dice aquí, un nicho ecológico determinado. ¿Dónde la vamos a encontrar? Si hablo de rumiantes, aparte del intestino, se encuentra en rumen. En cavidad oral tenemos microbiota. En el oído hay microbiota. A nivel vaginal hay microbiota. A nivel intestinal hay microbiota. A nivel de piel hay microbiota, ¿sí? Estamos en contacto con una gran cantidad de microorganismos diariamente, que están con nosotros en una relación de simbiosis. Nosotros les estamos proporcionando los nutrientes para que se mantengan vivos y ellos nos están ayudando en algún proceso. Nos están ayudando también a defendernos. Entonces, bueno, aquí están lo que son la microbiota permanente, es la que les decía que se van a encontrar en estos sitios anatómicos. Pero también existe microbiota transitoria, los famosos probióticos, ¿sí? Que ya les había comentado por ahí. Estos probióticos son bacterias que generalmente nosotros incorporamos a nuestra alimentación o a la alimentación de los animales para favorecer un proceso. Pero estos microorganismos no se van a mantener o no van a formar parte de nuestra microbiota ya establecida. Por eso es que se dice que es una microbiota transitoria. Sin hacer propaganda a la marca, ¿no? Pero es el que más conocen. Si ustedes se toman un Yakult, esos lactobacilos que están ustedes ingiriendo no se van a quedar toda su vida en su intestino. Lo que van a hacer es cambiar el pH de su intestino para favorecer otros procesos y posteriormente esos lactobacilos se van a eliminar. Lo que hacen es ayudar, pero no se van a establecer. ¿Por qué no se establecen? Pues porque esta microbiota va a producir, borro esto para que lo pueda poner, lo que ya les había comentado, las bacteriocinas, que básicamente son sustancias químicas que matan a bacterias que quieran llegar a invadir este hábitat o este nicho ecológico. Nuestras bacterias intestinales, las bacterias que se encuentran en rumen, van a producir estas bacteriocinas para impedir que otras bacterias que no son de ese sitio se estén ahí. De ahí la importancia de que nuestra microbiota se mantenga bien. ¿Ok? Ahora, hace algunos años también surgió este término, el microbioma. Microbiota normalmente se asocia con bacterias. Se dice que nada más en nuestro organismo tenemos bacterias, pero no. También existen algunos hongos. Aquí ya no involucro parásitos, ¿ok? Vamos a hablar de bacterias y hongos que forman parte nuestra. Cuando hablamos de microbioma,
estamos involucrando todo, no nada más al microorganismo, sino también los genes que llevan estos microorganismos y los metabolitos que llegan a producir. Este microbioma va a variar dependiendo literalmente del sitio donde nos encontremos. El microbioma de lo que es cada uno de ustedes va a depender de si en su familia hay más hombres que mujeres. Va a depender si en su familia están conviviendo con mascotas y de esas mascotas, con qué tipo de mascotas, si son perros, si son gatos, si son ambos, si son aves. Ese contacto directo que tenemos con otros seres vivos se ha detectado que también lo podemos llegar a aportar. No quiere decir que expresemos, no quiere decir que yo tenga los genes de mi perro, de mi gato, de mi perico, no, sino que también lo estamos portando o se va a encontrar ahí. En una muestra ambiental se ha detectado que el metagenoma es muy variable. No va a ser el mismo metagenoma de alguien que vive en el campo, que está en contacto con la naturaleza, con una gran variedad de animales, alguien que vive por ejemplo, aquí en Ciudad de México, en un departamento, donde su contacto directo con plantas, con árboles, con otros animales es muy limitado. Esto es de importancia porque se ha detectado que la diferencia de microbioma entre niños que nacen por cesárea y niños que nacen por parto natural es importante, ya que en aquellos que nacen por parto natural se ha detectado que presentan mayor capacidad de defenderse ante ciertos procesos infecciosos que se van a manifestar en aquellos que nacieron por cesárea. También se ha detectado que en este microbioma hay algunos microorganismos que puedan estar, repito, ahorita todo está en esto, que pueden estar asociados a algunos problemas como por ejemplo el Alzheimer. ¿Sí? Esto del microbioma, esto de los metagenomas, es algo que está en estudio y que está viendo esa relación del hospedero con su medio ambiente, cómo está impactando todo esto para que se presenten ciertas enfermedades. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de prevenir, ¿sí? De evitar que se presente una enfermedad, de evitar el uso de antibióticos, que ya les había comentado, es algo que está tratándose de controlar a nivel internacional. Entonces, este término de microbioma, a lo mejor ahorita lo empiezan a escuchar y ya en años posteriores ya se hablará más a detalle de él y de la influencia que tiene en nosotros, porque también el microbioma puede ser afectado por el tipo de alimentación que llevamos. Bueno. En el caso de la microbiota, ya les había dicho, cuando nosotros estamos tratando un animal con un antibiótico por mucho tiempo, eso hace que la microbiota pase de ser beneficiosa para nosotros y se convierte en patógena, ¿sí? Y se utiliza mucho el término de patobionte, no de patógeno, sino de patobionte. Es la propia microbiota que se vuelve en contra de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque comienza a proliferar. ¿Qué factores pueden ocasionar que esta microbiota se vuelva un patobionte? Inmunosupresión. Inmunosupresión causada por cualquiera de los efectos que estamos, bueno, de los ejemplos que estamos viendo aquí. Animales jóvenes y animales muy adultos son de los más afectados. En los jóvenes apenas se está desarrollando su sistema inmune. En los adultos ya no se están produciendo una gran cantidad de anticuerpos. Enfermedad, ese desequilibrio, esa pérdida de la simbiosis puede permitir que algunos microorganismos comiencen a proliferar. Situaciones de estrés, ¿sí?
Yo creo que a todos nosotros alguna ocasión por estrés, literalmente nos ha dado diarrea. Y no ha sido porque hayan consumido algo que tenía un microorganismo, sino que la alteración hormonal, ese cambio en, en nuestro organismo, esa homeostasis, esa pérdida de la homeostasis, puede permitir que estas bacterias proliferen. Desnutrición, radiaciones, quimioterapia, ¿sí? Todos estos factores bajan defensas y eso es suficiente para que estas bacterias se vuelvan patobiontas. Cambio, la microbiota, les decía, aquí está más causada, o el origen principal, perdón, es la administración prolongada de antibióticos. Normalmente cuando se administra un antibiótico por tiempo prolongado, lo recomendable es que a su vez se administre un probiótico para evitar que se llegue a dar una infección secundaria o una infección oportunista. Introducción del microorganismo de la microbiota a un sitio inusual. Aquí va a depender del microorganismo también, porque veremos que en el caso de las bacterias ya están adaptadas a ciertas vías de entrada. ¿Por qué? Porque ahí tienen los receptores para que se puedan unir. Pero hay microorganismos o bacterias que pueden modificar esas estructuras para fijarse a esos nuevos sitios, a esos nuevos tejidos. Cualquiera de estos factores puede permitir que la microbiota que tenemos se vuelva en nuestra contra. De ahí la importancia, insisto, es lo que hace rato les comentaba, ¿no? Con los hongos, historia clínica. Sí, como bien preguntó su compañero, ¿cómo podría yo diferenciar una sarna de una dermatofitosis en un animal? A simple vista no puedo. Necesito ayudarme de historia clínica y de laboratorio para poder saber o identificar cuál fue la causa. ¿Ok? Y bueno, pues ya, un poquito de humor, ¿verdad? Importante, jóvenes, nosotros como médicos debemos de utilizar los términos adecuados. Pues cuando nos refiramos a estos microorganismos es microbiota. Yo sé que algunos ya por costumbre, bueno, se les va de repente flora intestinal o flora normal. Oye, así, a mí como que me da así escalofrío. Es microbiota. ¿Ok? Ahora sí, vamos a empezar con qué tiene el hospedador o el hospedero para defenderse. Aquí, de líneas de defensa, ustedes pueden encontrar que hay algunos que les manejan como líneas de defensa químicas y biológicas. Vamos a ver en cada aparato, cada sistema, cuáles son. Pero también en algunos libros les hablan de primera línea de defensa, segunda línea de defensa y tercera línea de defensa. Aquí lo vamos a ver todo en conjunto, no lo vamos a ver separado. Si hablo de primera línea de defensa, va a ser ese hospedero o ese hospedador. ¿Qué es lo que tiene para defenderse inicialmente? Piel. La mayor parte de nuestra superficie y la superficie de los animales es piel. Entonces veremos lo que tiene la piel para defenderse. Segundo, tenemos mucosas. Mucosa oral, conjuntival, en el oído, a nivel genitourinario. Van a ser nuestros principales sitios o primera línea de defensa, lo que va a impedir que entren agentes extraños. Pero también en cada uno de estos sitios vamos a ver que se secretan sustancias químicas que nos van a ayudar a defender. Segunda línea de defensa, ya se habla aquí de células, ¿sí? Las células involucradas en procesos de fagocitosis, de reacciones donde interfieren se incorporan una serie de proteínas o sustancias que van a destruir a estos agentes extraños.
Algo tan sencillo como la fiebre y la inflamación también entran como una segunda línea de defensa. Si algo ya entró, ahora dentro del organismo, eso es lo primero que va a empezar a responder. Y ya cuando se tuvo contacto previo con ese agente, pues ya podemos tener la tercera línea de defensa. En esta tercera línea de defensa encontramos a linfocitos y anticuerpos. Esta respuesta ya es más específica. Veremos que en estas líneas de defensa principalmente son inespecíficas. El organismo va a reaccionar contra alguna agresión externa. Poco a poco detectará si, por ejemplo, fue un golpe o si es un agente infeccioso el que causó todas estas reacciones. Entonces vamos a comenzar con lo que es la piel. Así que vamos de afuera para adentro. En la piel, barreras físicas. En barreras físicas nos topamos con la epidermis. Epidermis, no sé si ya lo hayan revisado o no, esto se ve mucho en histología, pero bueno, la epidermis, que es la capa más superficial de la piel, que está constituida de muchas capas, ¿sí? Y estas capas constantemente se están renovando. Entonces, de forma física, literalmente nosotros nos estamos descamando a diario. Un alto porcentaje del polvo que barremos de nuestra casa son células de descamación, ¿sí? De esta epidermis. ¿Cómo funciona como mecanismo de defensa? Pues porque impide que se establezca algo ahí. Al estarse renovando constantemente esas células, elimina de forma física aquellos que queden en esa superficie. ¿Ok? Dermis. Por debajo de lo que es la epidermis tenemos a la dermis. ¿Qué hay en la dermis? Colágeno. ¿Alguien sabe para qué sirve el colágeno? Protección. ¿Por qué protección? ¿Le da elasticidad a la piel? ¿Le da elasticidad a la piel? Ok, sí. ¿Alguien más iba a participar? Ahorita no estoy viendo nombres. Adelante. De hecho, justamente iba a comentar lo mismo de la elasticidad, porque en los productos de cuidado dermatológico o cosméticos, dice viene con colágeno, supuestamente para ayudarnos a que la piel no se nos arrugue, ¿no? Que no se marque la arruguita, sino que siga como muy elástica, pero sin que se marquen estas imperfecciones. Exactamente, ¿sí? El colágeno es tejido conectivo. Si hablo de cuestiones estéticas, pues bueno, ya no es la misma cantidad de colágeno la que yo tengo a la que ustedes tienen. Ya esa diferencia de edad hace que el colágeno pues se vaya debilitando. No tanto que se vaya perdiendo, se va debilitando. El colágeno va a servir como una barrera física, ¿sí? Es tejido conectivo. Entonces, al darle esa firmeza o elasticidad a la piel, impide que microorganismos puedan atravesarlo fácilmente. Cuando se rompe el colágeno es cuando existe una herida en piel. Pero veremos que hay algunas bacterias que producen una enzima que se llama así colágenasa y que van a destruir este tejido conectivo. Y van a favorecer a que la bacteria comience a invadir tejidos. En físicas, en la piel, aquí en medicina veterinaria tenemos otra que es variable. ¿Por qué? Porque tenemos animales con pelo. Tenemos animales sin pelo. Entonces, ese pelo también entra en una barrera física. ¿Sí? Va a impedir que algunos microorganismos puedan establecerse. En los animales no nada más tengo pelo, tenemos lana, ¿sí? En los borregos la lana. La lana es ese pelo, pero está mucho más compacto, está, vamos a decir, rizado, que impide también que los microorganismos lleguen directamente hasta la piel.
En las aves que tenemos, jóvenes, plumas, exactamente. Las plumas también son una barrera física que están protegiendo directamente a la piel. Entonces, en piel, repito, tenemos barreras físicas, no solamente a nivel de dermis y epidermis, sino también, dependiendo de la especie animal, tengo lo que es el pelo, tengo lo que son las plumas y tengo la lana. Químicas. A nivel de la piel, nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de glándulas sebáceas, con excepciones, porque recordemos que, por ejemplo, el sardo no tiene. ¿Ok? Estos ácidos grasos que se liberan a través de estas glándulas impide que ciertos microorganismos puedan proliferar. A lo mejor a nosotros pues nos ayuda a dar, no tanto una lubricación, sino una, digo, como humanos, estas glándulas sebáceas nos van a dar cierta suavidad, mencionámoslo así, en la piel. Pero también junto con estas secreciones sebáceas o con estas glándulas, tenemos a las glándulas sudoríparas. Estas glándulas sudoríparas, dentro de su composición, van a tener sales, ¿sí? Cloruro de sodio, por ejemplo. Tienen esta enzima que ya habíamos mencionado por ahí. Y lo que hacen estas glándulas sudoríparas es acidificar la piel. ¿Para qué la acidifican? Pues para evitar que se establezcan microorganismos. Esta producción baja de sal, ¿sí? De cloruro de sodio, lo que se libera es muy poco, a menos que, bueno, si alguien por ahí no se baña en varios días, pues sí, de repente le dicen, pues estás medio saladito, ¿verdad? Pero esta producción de sal, ya vimos que las sales minerales pueden inhibir a microorganismos. Entonces, esto también funciona como un mecanismo en específico de defensa. La lisozima ya vimos, ¿para qué sirve? ¿Alguien me puede recordar qué hace esta enzima en las bacterias? Rompe el enlace entre NAM y NA. Exactamente, gracias. Rompe el enlace del péptido glicano. Péptido glicano, recordemos que hay dos azúcares que están unidos entre sí por un enlace beta 1,4. Esta enzima lo rompe. Entonces, esta enzima puede actuar sobre algunas gram positivas. Barreras biológicas. En la piel parece que no, pero también tenemos bacterias. Y una de las bacterias que frecuentemente encontramos es el Staphylococcus epidermidis. No es bacteria patógena, al contrario, es una bacteria que nos está protegiendo de que lleguen otros microorganismos y se establezcan ahí, porque esta bacteria también puede producir bacteriocinas. A nivel de lo que es la dermis, vamos a encontrar las famosas células dendríticas. Y estas células dendríticas no son nada más que fagocitos, ¿sí? Cuando existe una herida y llegan a ingresar algunas bacterias, estas células dendríticas son las que van a mandar la señal. Vamos a ver que en todo el organismo se encuentran fagocitos, así como como quisiéramos, ¿no? Que estuvieran en las poblaciones. Nosotros quisiéramos que hubiera policías en todos lados y que estuvieran ahí monitoreando el lugar donde vivimos, ¿no? Para evitar que existan asaltos, etcétera. Bueno, en el organismo es mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque tenemos estos fagocitos en todo el organismo, que van a ser los que van a detectar si ingresa un agente extraño y van a comenzar a enviar señales. Si, por ejemplo, en una herida ingresa una bacteria, estas células dendríticas la van a fagocitar, pero aparte van a comenzar a mandar señales para que lleguen más células de defensa a ese sitio y traten
de eliminar ese agente extraño. Entonces, en biológicas tenemos a Staphylococcus epidermidis y a células dendríticas. Estas células dendríticas, insisto, las vamos a encontrar y están aquí esquematizadas en este dibujo. Son estas azulitas, que son fagocitos. Van a encontrarse aquí. No tienen ninguna función cuando la dermis está intacta, pero cuando se rompe e ingresa aquí un microorganismo, estas son las primeras en actuar y enviar señales para que lleguen más células de defensa. Les había comentado, en el caso del epidermis, el tener todas estas capas, principalmente en el estrato córneo, que se están renovando constantemente, impide que muchos microorganismos se establezcan. El pelo, las plumas, la lana, les dice que van a proteger todo lo que es la piel. ¿Sí? No es tan fácil que ingrese un microorganismo en la piel que tiene estos mecanismos de defensa. ¿Sí? Y repito, son inespecíficos. Independientemente de que sea un virus, una bacteria, van a atacar por igual. Mucosas. Sí, y aquí estoy hablando en general. Ahorita vamos a ir viendo por aparato. En las mucosas, lo que las caracteriza es que su epitelio tiene solamente una capa de células, pero estas células están unidas entre sí. Sí, están pegaditas, pegaditas, pegaditas. Tienen lo que algunos llaman el pegamento intracelular, ¿no? Esto sirve como una barrera física. ¿Por qué? Porque a menos de que el microorganismo pueda o produzca sustancias que lo irriten o que destruyan estas células o rompan estas uniones, pues va a ser difícil que lleguen a atravesar. ¿Sí? Siguiente. Este epitelio se está renovando de forma constante. Las células, el epitelio que tenemos, por ejemplo, en cavidad oral, a nivel intestinal, no es el mismo que teníamos cuando nacimos. Este epitelio se está renovando constantemente. Sería algo similar a la piel. Este cambio, esta renovación impide que lo que son los microorganismos se lleguen a establecer en esos sitios. Las mucosas reciben este nombre porque en este mismo epitelio existe una serie de glándulas que van a producir una sustancia mucilaginosa que normalmente nosotros conocemos como moco. Este moco, aparte de lo que es, por ejemplo, la saliva, que es una mucosidad a fin de cuentas, esta saliva nosotros sabemos que nos ayuda a formar el bolo alimenticio para que llegue sin lesionar el esófago y llegue hasta el estómago y ahí sea digerido. Este moco o esta saliva también va a impedir que se establezcan microorganismos. ¿Por qué? Porque van a atrapar a esos microorganismos en él y se puede expulsar. Este moco, por ejemplo, a mí ahorita que estoy, bueno, yo lo que puedo hacer es expulsarlo, escupirlo o deglutirlo. Si yo lo escupo, pues lo estoy sacando, ahora sí que lo estoy sacando del sistema. Si yo lo llego a deglutir y llevan algunos microorganismos, pues estos microorganismos, si no sobreviven en el pH del estómago, ahí se van a morir. ¿Sí? Si no lo soportan, se van a morir. Si es una bacteria intestinal, pues bueno, ya ni modo, porque ellas sí van a soportar eso y van a ocasionar el problema. Si yo hablo del moco que se encuentra a nivel respiratorio, ¿sí? Cuando tenemos gripa, estamos ahí literalmente moqueando, pues nuestro organismo está eliminando, está impidiendo que estos microorganismos se establezcan ahí. Los está arrastrando. A lo mejor sí, aparte de la microbiota, sí se la lleva, pero también se está llevando a aquellos que pueden ocasionar enfermedad. En estos epitelios, en las mucosas, vamos a encontrar que están ciliados.
Estos cilios son los que ayudan a que el moco se pueda desplazar. Las famosas flemas que tenemos cuando hay una infección respiratoria, algunas de ellas pueden provenir de los bronquios. Entonces, ese movimiento de los cilios hace que podamos expulsar por la boca dichas flemas. ¿Okay? Entonces, esos son mecanismos que forman parte del proceso normal que lleva ese sitio, si ese aparato respiratorio y digestivo, son ejemplos que ahorita manejé, son cuestiones que pasan de forma normal, pero que también nos ayudan a defendernos contra agentes extraños. La microbiota, ya les decía, pueden producir bacteriocinas o pueden cambiar el pH. Hacer ese cambio de pH de su hábitat impide que muchos microorganismos se puedan establecer. Y esta secreción mucosa, aparte de tener en algunos casos enzimas, también contiene lisozima. Les decía que la lisozima es una enzima que se usa en el organismo en bajas concentraciones, ¿sí? No es una gran cantidad. Ese moco no nos va a eliminar todas las bacterias gram positivas, no, va a eliminar algunas cuantas, ¿ok? De ahí que dependamos del sistema inmune para eliminar a todos los demás, o si ya es un proceso infeccioso, pues de un tratamiento, ¿ok? Entonces, de mucosas, esto es lo que se maneja en general. Vamos a ver ya ahora sí, o lo que son aparatos, ¿sí? A nivel respiratorio. A nivel respiratorio, aquí no se los puse, pero vamos desde fosas nasales. ¿Qué hay en las fosas nasales que impide la entrada de agentes extraños? Las fibrinas, algo así. A ver, ¿alguien más? Moco, ¿no? Los vellitos, ¿sí? Sí, esos vellitos que para muchos es muy molesto, para muchos es excesivo. Ese es un mecanismo de defensa inespecífico. Al igual que el pelo, en el caso de esa mucosa nasal, va a impedir que partículas de mayor tamaño ingresen a esas fosas nasales. En estos vellos que se encuentran ahí en las fosas, ahí se están produciendo moco, entonces estos vellos también van a ayudar a atrapar este moco y sea fácil de eliminarlo, sea fácil de expulsarlo, ¿ok? Eso es a nivel fosas nasales. Ya yéndonos a lo que es aparato respiratorio, vamos a ver qué es una mucosa. El moco y el movimiento ciliar van a expulsar agentes extraños a través de dos mecanismos que son inespecíficos, la tos y el estornudo. En ambos estamos tratando de eliminar algún agente extraño, así sea una partícula de polvo, o a lo mejor los que son alérgicos que la sufren mucho cuando comienza a esparcirse el polen. Ese es un mecanismo de defensa del organismo y no es específico contra el polen, sino contra cualquier agente extraño, incluidos microorganismos. A nivel de lo que es el epitelio respiratorio, estas células van a producir esta inmunoglobulina, que es una inmunoglobulina A. Esta, a nivel respiratorio, va a impedir que algunos microorganismos se fijen a un tejido. Puede ser a nivel bronquial, donde principalmente se da, o puede ser ya a nivel pulmonar. ¿Ok? Entonces aquí se va a producir esta IgA, que para algunos microorganismos van a impedir que se peguen ahí, que se adhieran. Y como les decía, en todo el organismo nos vamos a topar con fagocitos. Aquí no reciben un nombre específico como en piel, ¿sí? Sino que también ahí tenemos células de defensa. Que en el momento que este epitelio sea atacado, bueno, como se ve aquí en la animación, ¿sí? En la animación, si se fijan aquí, borra lo que son los cilios de las células. Que en el momento que este epitelio es atacado, estos fagocitos comienzan a actuar
únicamente llevan a cabo la fagocitosis, sino que también envían estas señales químicas para que lleguen más células de defensa. A nivel gastrointestinal, desde cavidad oral, ¿sí? La saliva, les decía, su principal función es ayudar a formar el bolo alimenticio que pase por el esófago y que no cause lesiones. Bueno, en la saliva existen también una serie de enzimas que comienzan a digerir ese bolo alimenticio. Bueno, algunas de estas enzimas, por ejemplo, enzimas hidrolíticas, lo que van a hacer es degradar o actuar sobre algunos microorganismos. En la saliva también hay lisozima. ¿Okay? Ahora, microorganismos que ya pudieron llegar a el estómago. En el estómago tenemos la producción de ácido clorhídrico. Tenemos un pH muy ácido. Entonces, no todas las bacterias soportan pHs ácidos. ¿Ok? Y aquellas que lo soportan son las que generalmente ocasionan problemas gastrointestinales. Entonces, el pH del estómago, que no es su función defendernos, sino que es la función de degradar el alimento, también es un mecanismo en específico de defensa. A nivel intestino delgado ¿de qué se encarga? De degradar ese alimento para obtener nutrientes y que se absorban. En esa degradación, a este nivel, se liberan una serie de enzimas proteolíticas, pero también se secreta bilis, ¿sí? La bilis es la que nos ayuda a absorber lípidos, absorber grasas, grasas que se requieren. Esto es un mecanismo, repito, que no está enfocado a la eliminación de microorganismos. Esto está enfocado a la digestión, pero todas estas enzimas, todas estas sustancias químicas van a eliminar algunas bacterias. Si ustedes recuerdan, cuando les hablaron de medios de cultivo selectivos, por ahí les dijeron que McConkey, por ejemplo, tiene bilis, al igual que el verde brillante. Esta bilis impide el crecimiento de bacterias gram positivas. Entonces, esto, repito, no tiene nada que ver con bacterias. Su función no es eliminar bacterias, es llevar a cabo la digestión, pero también nos ayuda como un mecanismo en específico de defensa. Ya les había dicho, al igual que en otros tejidos vamos a encontrar macrófagos, que son estos que están aquí, que nada más están ahí como policías de zona, ¿no? Vigilando a ver si no pasa algo en ese sitio. La microbiota que ya mencionábamos, que está tanto a nivel intestino delgado como intestino grueso, como a nivel de cavidad oral. Y aquí de movimientos que están relacionados con parte de la digestión, tenemos la peristalsis, ¿sí? Es el movimiento normal de las asas intestinales. Ese movimiento tiene la finalidad de ir pasando, ya ahora sí que los desechos, para que sean expulsados. Pero ese movimiento también impide que algunos microorganismos puedan establecer. Vómito y diarrea ya son igual que la tos y el estómago. Ya se detectó que hay un agente extraño, entonces, si no ha llegado al intestino, se vomita. Si ya llegó al intestino, va a presentarse diarrea. Aquí depende mucho de hasta dónde llegó, ¿no? Si vamos a ver vómito o diarrea. A excepción de los equinos, porque los equinos no pueden vomitar, pero en los animales podemos ver estos efectos, ¿sí? Y aquí hay algo importante que no les había comentado hasta este momento. A nivel gastrointestinal, repito, se producen enzimas que lo que es su función es únicamente ayudar a la digestión. Todo esto está asociado con la digestión, pero también son mecanismos que defienden contra algunos microorganismos. Bueno,
Ya hablando un poquito más de algunas de las sustancias que se producen para impedir el establecimiento de microorganismos, vamos a encontrar a varias ferrinas o ferritinas. En este caso está la gastroferrina. ¿A qué le suena el término ferrina? Hierro. A hierro. Exactamente. Esta gastroferrina es un secuestrante de hierro. ¿Para qué el organismo está secuestrando hierro? Bueno, ya les había dicho, si yo hablo de bacterias, las bacterias para poderse multiplicar, para llevar a cabo la fisión binaria, necesitan hierro y muchas la obtienen del sitio donde está. Entonces, si el organismo no deja el hierro disponible, esas bacterias no se van a multiplicar. ¿De qué forma hace esto? Con una serie de ferrinas o ferritinas. Estas secuestran el hierro para impedir que los microorganismos lo puedan captar. Entonces aquí tenemos una, la gastroferrina. Más adelante veremos otro ejemplo u otros ejemplos de estas ferrinas que secreta el organismo, ¿ok? Para secuestrar el hierro, ¿ok? Para impedir que microorganismos lo puedan utilizar. No se los deja disponible, ¿ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctora. Sí. Realmente en esto de mecanismos de defensa, pues no es tan difícil de comprender porque, bueno, entendemos ahora, ¿no? O ya sabemos o tenemos alguna noción de qué es lo que sucede, ¿no? ¿Para qué nos está ayudando esto en el organismo? A nivel de mucosa vaginal, igual la secreción. La secreción puede tener ferritinas y lisocima. Ese moco que se produce puede tener ferritinas, que son estos secuestrantes de hierro, y lisocima está encima. A nivel vaginal existe un pH ácido y este pH ácido normalmente está dado por las bacterias. Las bacterias que se encuentran ahí acidifican el medio y esto impide que las bacterias se establezcan. Pero estas bacterias a nivel vaginal están conviviendo con levaduras. Quienes mantienen a raya a las levaduras son las bacterias. ¿Ok? Digo, ahora sí que las mujeres me entenderán un poquito más que los hombres. Cuando existe una infección vaginal, la principal causa es una levadura que es Candida albicans. Entonces ahí ya existió un equilibrio. Las bacterias que mantenían a raya esas levaduras, a Candida albicans, comienzan a proliferar, a escasear, perdón, por alguna otra situación. Porque en el caso de las vaginitis, híjole, bueno, para humanos hay una gran cantidad de causas, pero para animales, por ejemplo, pueden ser los tratamientos con antibióticos o pueden ser incluso los cambios hormonales, ¿sí? Entonces, eso origina que las bacterias que estén ahí disminuyan su población. Estas son las que mantienen a raya las levaduras. Entonces, las levaduras comienzan a proliferar y es cuando vemos las vaginitis causadas por cándida. Estas levaduras, esa cándida, si no está proliferando, también forma parte de la microbiota que está impidiendo que otros agentes proliferen. Pero repito, cuando existe ya un desequilibrio entre las bacterias que mantienen a raya cándida, pues es cuando cándida prolifera y origina esta infección oportunista. ¿Ok? En la orina. ¿Ok? Si nosotros hablamos anatómicamente, ¿dónde va a ser o en qué tipo de animales voy a encontrar frecuentemente infecciones urinarias? ¿En hembras o en machos? Hembras, ¿Por qué en hembras? porque están los tres orificios juntos casi siempre. Esa es una causa.
¿Alguna otra idea? También puede ser por el tamaño de la uretra. Esa es la principal. En el caso de las hembras, la uretra es muy corta, ¿sí? La distancia que está entre el meato urinario y la vejiga es muy corta. En el macho, la uretra es más larga, ¿sí? La distancia que existe del meato urinario hasta la vejiga es más amplia. Entonces, las infecciones urinarias, vamos a ver que son mucho más frecuentes en hembras, primero, por esa diferencia anatómica. Es ya una diferencia anatómica la que puede predisponer a que hay una mayor frecuencia de infecciones urinarias. Ahora, ya el aparato urinario como tal, ¿cómo se va a defender de forma inespecífica? Bueno, la producción de orina, su finalidad, digo, sabemos que en la orina van productos de desecho que vienen de la sangre. Su finalidad es eliminar estos productos de desecho. Entonces, todo se concentra en la vejiga y posteriormente es eliminado a través de la uretra. Esto, el eliminar esta orina de forma continua, va impidiendo que microorganismos se establezcan ahí, ¿sí? Es como una tubería, si yo la tengo activa, pues lo que se pueda llegar a medio pegar, pues fácilmente lo puedo eliminar. Veremos que hay microorganismos que aunque esté esto, se pueden fijar bien a ese tejido, ¿ok? La orina también tiene una acidez. Entonces, esa acidez impide que muchos microorganismos proliferen. Y también en esta orina lleva una pequeña concentración de la lisocima, ¿ok? Vean cómo la lisocima la tenemos en todos lados. Es muy baja la concentración, pero sí nos defiende contra algunos microorganismos, ¿ok? Glándula mamaria. Glándula mamaria. ¿De qué forma, inespecíficamente, seguimos hablando de forma inespecífica, se va a proteger? Primero, por el flujo descendente de la leche. Al igual que en la orina, los conductos están, pues no lavando continuamente, porque solamente cuando se hace la ordeña o cuando el animal está mamando es cuando sale la leche, pero este flujo descendente impide que algunos microorganismos puedan ascender. De ahí la importancia de que el esfínter del pezón es su principal barrera. En el esfínter del pezón, cuando no se está obteniendo la leche, cuando no se está secretando, se forma un como taponcito. Y ese taponcito impide que muchas bacterias lleguen a ingresar. Pero si existe alguna lesión al pezón, pues lo más seguro es que puedan ingresar bacterias y ahora sí lleguen hasta glándula mamaria. ¿Ok? Y esta lesión puede ser, por ejemplo, por la ordeñadora o puede ser por el producto, ¿sí? Vamos a hablar de bovino, si el becerro ya está lastimando el pezón en el momento que está mamando, el problema ahí es que esa lesión va a permitir la entrada de microorganismos y de ahí que podamos encontrar algunas mastitis, ¿sí? Infecciones en glándula mamaria. Ahora, la leche, que es una secreción, si se fijan, también tiene esta ferrina, que es una lactotransferrina. Déjenme silencio tantito. Ya, perdón. Y también tiene una enzima que es una lactoperoxidasa. ¿Sí? Esta lactoperoxidasa también puede atacar a ciertos microorganismos. Repito, estamos hablando de mecanismos inespecíficos. ¿Sí? No es solamente contra bacterias, sino puede actuar contra otros microorganismos y esto se produce de forma normal. En el ojo, como barreras físicas, tenemos
las pestañas, ¿no? Muchos envidiamos lo que son las pestañas de las vacas, ¿no? Grandotas y bien tupidas y bien bonitas. Bueno, eso es un mecanismo de defensa. Va a impedir que partículas de mayor tamaño ingresen al ojo. Otro mecanismo físico es el parpadeo. El parpadeo tiene la finalidad de estar lubricando el globo ocular, pero también impide que ingresen agentes extraños. Cuando nosotros vemos que ahí viene la ráfaga de polvo, pues cerramos los ojos, ¿no? O empezamos a parpadear un poquito más. Cuando ingresa algún agente extraño, por ejemplo, al ojo, el parpadeo es continuo, ¿sí? Esa secreción, que pueden ser lágrimas, ya hablando de una gran cantidad, lo que está tratando es atrapar a ese agente extraño y eliminarlo. Y en estas lágrimas también hay lisosima. Entonces, esta lisosima, les decía, la vamos a encontrar en todos lados del organismo. ¿Ok? Entonces, esta primera parte que revisamos está asociado a lo que son barreras físicas, barreras químicas y algunas barreras biológicas que se van a encontrar en todos estos sitios anatómicos. Ahora, vámonos ya a nivel celular, ¿sí? Ya vamos a hablar del sistema inmune. Ahorita hablamos de una barrera física, química y una biológica. Microbiota, enzimas, epitelios, presencia de pelo, pestañas, etc. Ahorita ya vamos a hablar de las células de defensa. Ahora, las células de defensa, las primeras que van a responder, van a atacar parejo. Así sea una partícula de polvo o un virus o bacteria, van a atacar igual. ¿Sí? Entonces vamos a ir revisando cuáles son los mecanismos inmunitarios inespecíficos, ¿sí?, que tiene el organismo. En este caso, el agente ya entró. Ahora, estas células se van a encargar de destruirlo. Como vimos hace rato, nuestra primera línea de defensa es la fagocitosis. En esta fagocitosis están involucrados los polimorfonucleares, neutrófilos, monocitos, macrófagos, eosinófilos, ¿sí? Ya en la asignatura de inmunología se encargarán de comentarles cuáles proliferan más en ciertos procesos, etcétera. ¿Sí? Porque, por ejemplo, con parásitos y con alergias, los que más proliferan son los eosinófilos, etcétera. Pero bueno, ahorita no vamos a ahondar tanto, porque lo que me interesa es que identifiquen qué es lo que van a hacer. ¿Okay? En el caso de estos fagocitos, ya vimos que se encuentran en todo el organismo. Están ahí, les decía, como la patrulla de zona, ¿no? Checando que todo esté bien. Van a ser nuestra primera línea de defensa, porque en cuanto ingrese un agente extraño, estos lo van a atacar. Pero no es nada más atacarlo y ya, sino que también estos van a enviar señales químicas. La quimiotaxis se refiere a que estas células, estos polimorfonucleares, secretan una serie de enzimas o sustancias químicas, en realidad son citocinas, que van a atraer a más células de defensa. ¿Sí? Cuando hablamos de la migración, es cuando los polimorfonucleares que están en torrente sanguíneo salen de ahí para llegar al sitio donde han sido llamados. Si, por ejemplo, fue una lesión en piel, pues bien, primero reaccionan mis células dendríticas y estas van a enviar la señal. Esta señal es recibida y salen, ¿sí? Cambia la permeabilidad de los vasos sanguíneos y comienzan a salir de torrente sanguíneo más macrófagos. ¿Para qué? Para llevar a cabo esta fagocitosis. Polimorfonucleares, no hablemos tanto específicamente de macrófagos, vamos a hablar de polimorfonucleares. ¿Okay? Van a llegar al sitio donde se detectó ese agente extraño. En la fagocitosis, ¿sí?, se va a dar esta ingestión. ¿Ok?
Entonces me voy a adelantar tantito. Entonces me regreso a esta diapositiva. Se detecta a este agente extraño, ¿ok? Aquí, pues bueno, está esquematizada una bacteria, pero puede ser cualquier partícula que ingrese al organismo que no sea reconocida como propia. Entonces, lo primero que va a hacer este fagocito va a ser englobarlo, emitiendo esto que se conoce como pseudópodos. ¿Sí? Repito, no voy a ser tan detallista, porque esto ya lo van a ver mucho más amplio en la materia de inmunología, pero lo que hace esta célula es emitir unas proyecciones para englobar a este microorganismo en esta estructura que nosotros conocemos como el fagosoma. Ahí lo tiene atrapado. Está en su citoplasma. En el citoplasma de los primorfonucleares vamos a encontrar los lisosomas. Estos lisosomas, ahorita vamos a ver, contienen una serie de sustancias, de agentes, que tienen la finalidad de destruir lo que hay ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se forma ya este fagosoma, se va a unir con los lisosomas para formar este fagolisosoma. Los lisosomas liberan esas enzimas, esas sustancias que tienen para destruir a esta bacteria o este genio y posteriormente eliminarlo. ¿Ok? Entonces, en la ingestión se está llevando a cabo esto que está aquí, lo que está en el citoplasma. El contenido de estos lisosomas va a destruir lo que está ahí. Estos lisosomas pueden tener ácido láctico, lipasas, proteasas, nucleasas, iones, superóxido, peróxido de hidrógeno, ácido nítrico, radicales superóxido, iones hipoclorito, etcétera. ¿Sí? Traen una serie de elementos que van a destruir lo que hay ahí. Si es una estructura proteica, lipídica, etcétera, la va a tratar de destruir. Y una vez que la destruye, va a eliminar y esta célula va a seguir fagocitando más bacterias. ¿Sí? Entonces la fagocitosis es un mecanismo inespecífico de defensa, es nuestra primera línea de defensa. Les decía que cuando hay una herida en piel, las células dendríticas inician con esto y a su vez de que están llevando a cabo esta fagocitosis, están enviando la señal química, están liberando esas citocinas para atraer a más células de defensa. Así que llaman a la caballería para que le ayuden a eliminar a ese agente extraño, ¿sí? Porque estamos hablando aquí de un agente extraño. ¿Dudas en cuanto a la fagocitosis? No, profesora. Ahorita me regreso a la otra diapositiva. El complemento en general, porque también no lo vamos a ver tan a detalle, porque es muy interesante, pero sí es muy complejo de explicar. En el caso del complemento, van a ser una serie de proteínas que se encuentran en torrente sanguíneo, ¿sí? Van a estar ahí, este tipo de proteínas. Entonces, estas proteínas se van a activar por dos vías. Una vía que se conoce como vía clásica y otra que es vía alternativa, ¿sí? En la vía clásica, normalmente están involucrados el microorganismo y el anticuerpo. Esto quiere decir que el organismo ya tuvo contacto con ese microorganismo antes. Entonces, ya cuando hablamos de anticuerpos, quiere decir que el organismo ya tuvo un contacto previo, ¿sí? Esto ya no entra en una inmunidad inespecífica, ya es una específica. La vía clásica. La que me voy a enfocar ahorita es la vía alternativa. En esta vía alternativa, las propias estructuras
de la bacteria son las que inducen, o del microorganismo son las que inducen a que este sistema se active, ¿ok? Ahora, aquí hay una serie de proteínas que, repito, no voy a ahondar tanto en el tema porque sí es bastante complejo. Y nada más les voy a indicar qué es lo que va sucediendo, ¿sí? Entonces, cuando la bacteria ingresa a torrente sanguíneo, puede ser detectado por estas proteínas. Estas proteínas se identifican con letras y con números. Por eso es que aquí vemos C1, C2, C3, C4, B, D, etcétera, ¿sí? C3BA, C3B, etcétera. En el caso de estas proteínas se van a unir a una estructura de este microorganismo que aquí está ejemplificado como una bacteria. Las proteínas se van a comenzar a ensamblar, ¿sí? O se van a comenzar a partir. De ahí que ustedes vean que en el caso de la vía clásica y la vía alternativa inicia con una proteína distinta. Aquí tengo C1 y aquí tengo C3. Pero ambas vías llegan al mismo sitio, a lo que es la formación de la C3. ¿Sí? Y esto ya es directamente uniéndose a ese agente. De aquí, este C3 se va a partir en A y B. Y de los efectos que tiene la activación de este complemento, va a ser a que se aumente la respuesta inflamatoria, liberando una citocina, que es la histamina. Esta histamina lo que hace es atraer células de defensa. ¿Para qué? Para destruir a este agente extraño. Entonces promueve la inflamación. Atrae a más fagocitos para que sigan destruyendo a este agente extraño. Pero también lo que es este sistema de complemento puede llevar a cabo la opsonización, que básicamente es la destrucción de este microorganismo a través de estas proteínas, ¿sí? Se fija o se pega a estos microorganismos para que sean detectados, rápidamente identificados y sean fagocitados, ¿sí? La opsonización haga que favorece o aumenta más la fagocitosis. Y en aquellas bacterias en las cuales estos fagocitos no han podido actuar, lo que hace es formar poros en la superficie. Y ya vimos que si se forman poros en la superficie, se altera la permeabilidad y por lo tanto la célula estalla. La bacteria se muere o se lisa. Entonces, en esta vía alternativa del complemento, les decía, estas proteínas, que repito, son una serie de proteínas que se encuentran en torrente sanguíneo, se van a ir modificando en su estructura o se van a ir uniendo con otras para atraer más células de defensa, para favorecer aún más la fagocitosis, porque parte de estas proteínas se fijan a la bacteria o a la célula o a ese agente extraño para favorecer a que lleguen ahí los macrófagos y la destruyan. O si no han llegado los macrófagos, van a formar poros en lo que es la membrana o la estructura externa de ese microorganismo para que esa célula estalle. ¿Ok? Repito, no hablo tan a detalle de todo este complemento porque sí es un proceso, es muy interesante, pero es muy complejo. Nada más vamos aquí a ver la generalidad. ¿Ok? La vía clásica, les decía que es cuando la bacteria ya estuvo en contacto con ese organismo. Entonces, cuando nosotros tenemos contacto con algún microorganismo, nuestro organismo genera una memoria inmunológica. Entonces, en ese caso, la respuesta ya es específica. Esta respuesta es específica, se secretan ya anticuerpos, que son estas como Y invertidas que tenemos pegadas a la bacteria. Esta es la vía clásica, así se activa la vía clásica, esa unión
del antígeno, en este caso es la bacteria, con los anticuerpos. ¿Ok? Esto hace que se active el complemento. ¿Dudas en cuanto a lo que es la activación del complemento? Repito, muy en general, no lo estamos viendo tan a detalle porque ese es un proceso bastante complejo. Si quieren, el próximo jueves les paso un video que es un poco resumido de cómo se da todo esto del complemento. ¿Ok? Sí. Sí, profesora. De estos mecanismos inmunitarios, si ya de la respuesta del sistema inmune tenemos la producción de fiebre. ¿Ok? Esta producción de fiebre puede estar inducida por toxinas de los microorganismos, por la formación de complejos antígeno-anticuerpo o por la liberación de una citocina que es la interleucina 1. Me regreso tantito a lo anterior. Esto que está aquí en la caricatura, esto se le conoce como un complejo antígeno-anticuerpo. El antígeno es el microorganismo y estos son los anticuerpos. Entonces, esta unión también puede inducir en ciertos organismos la producción de fiebre. Bueno, en ciertos organismos, perdón, la producción de fiebre. ¿Ok? Y aquí, esta interleucina 1 es la que nuestro organismo produce natural cuando existe alguna reacción. Vamos a hablar, por ejemplo, ahorita de la vacunación, ¿no? A quienes ya le pusieron la vacuna. Hubo quienes tuvimos principalmente el dolor del brazo y hubo quienes literalmente los tiró. ¿Qué es esto de que los haya tirado? Pues de que les dio fiebre, un malestar generalizado, etc. Así que fue la respuesta de su sistema. En ese caso, el agente no está vivo, o sea, no nos inyectaron al virus inactivado y vivo, sino que era una parte o era una información, etc. Que indujo a que nuestro organismo produjera esta interleucina 1. Entonces, la fiebre se considera un mecanismo inespecífico de defensa. ¿Por qué? Ya vimos que en el caso de bacterias, altas temperaturas inhiben su crecimiento. Ya habíamos comentado que temperaturas, por ejemplo, superiores a los 45 grados ya matan a bacterias, las bacterias mesófilas. Entonces, esta elevación corporal de la temperatura puede impedir que crezcan algunos microorganismos. Esta fiebre también favorece a que estos fagocitos sean mucho más eficaces para eliminar estos agentes extraños. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de una infección bacteriana, ese aumento de temperatura impide que se empiecen a multiplicar, que tengamos una gran cantidad de bacterias en el organismo, pero también permite que los fagocitos sean eficaces contra ellos. ¿Ok? Vamos a ver que la fiebre tiene un inconveniente. El fiebre también induce lo que es la reparación de tejidos y la producción de anticuerpos y proliferación de células T. Esto con la finalidad de generar una memoria inmunológica. Les pregunto, ¿por qué no dejamos que la fiebre se mantenga? ¿Por qué la controlamos? ¿Alguien sabe? Pues porque llega a ser ya contraproducente para las células del cerebro, ¿no? Exactamente, gracias. Afecta, mata, se ha detectado que mata algunas neuronas. Entonces, la fiebre no es, sí es un buen mecanismo de defensa, pero es un mecanismo que debemos de controlar, porque no únicamente se enfoca hacia lo que es eliminar ese agente extraño, sino que este tipo de reacciones puede afectar sistema nervioso central. De ahí que la fiebre tenga que ser controlada. Es un indicativo de que hay un proceso, hay algo
que indujo que el organismo comenzara a aumentar su temperatura para tratarse de defender. Pero no es algo que nosotros debamos dejar que se quite solo. ¿Por qué? Porque ese aumento de temperatura puede originar un problema secundario bastante importante a nivel sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, ese se considera, repito, un mecanismo específico de defensa. La inflamación. Ok. Me voy aquí y luego regreso allá al texto. Vamos a hablar de inflamación independientemente de que haya una herida o no. Esta imagen, por ejemplo, les habla de una herida punzocortante, ¿sí? Y este punzocortante desencadena la respuesta inflamatoria. Pero todos nos hemos pegado, caído, nos han pisado o alguna situación física que ha originado una inflamación en la pierna, en el dedo, en la rodilla, etcétera. ¿Cómo sabemos que un tejido está inflamado? ¿Quién nos puede decir? ¿Se siente caliente? Este es uno. ¿Qué más? Cambia el color de la piel. ¿Qué color se ve? Rojo. Rojo. ¿Qué más? Se hincha. Se inflama, aumenta de tamaño. Duele. Y duele. ¿Sí? Si eso decía por cualquiera de las causas que les acabo de mencionar, eso es lo que yo voy a ver o lo que voy a sentir. Si es un animal, pues cuando yo lo toque me va a querer morder o va a reaccionar de forma agresiva porque eso que me acaban de mencionar está sucediendo ahí. Pero esa inflamación puede ser, les decía, por un golpe o por un punzocortante. El organismo va a reaccionar igual. Si es por un golpe, pues si ustedes se fijan, en menos de 24 horas baja muchísimo la inflamación, porque la respuesta que se dio detectó que no hubo un agente extraño, que no ingresó algo extraño. Entonces, pues ahora sí que se retiran, vamos a ver ahorita que estas células se retiran, se comienza a absorber ese líquido y baja la inflamación. Pero cuando es, por ejemplo, está aquí la imagen, una herida por un punzocortante, aquí es el ejemplo del punzocortante, esto permite el ingreso de algunos microorganismos. Entonces, cuando es una inflamación por una herida, por ejemplo, tarda muchas veces más tiempo en disminuir de tamaño, porque se dan una serie de reacciones ahí. En ambos casos, sea por un golpe o sea por una herida, quiere eliminar a ese agente extraño. Entonces, ¿qué sucede en esta inflamación? Me regreso acá. Primero, ¿existe un golpe o una herida? Entonces, lo que son los vasos sanguíneos locales, que generalmente son arteriolas y capilares, se comienzan a dilatar. Me dijeron la piel se ve roja. Es por esta dilatación. Esta dilatación es causada por la liberación de mediadores químicos. ¿Quiénes mandan esos mediadores químicos? Son las células de defensa que están ahí. Son el propio tejido que ha sido lesionado. ¿Sí? El tejido recibido esa lesión también libera citocinas, que lo que hacen es enviar la señal de alerta. Aquí sucedió algo. ¿Ok? Entonces, de lo primero que vamos a ver precisamente es que la zona se pone roja. ¿Por qué? Porque estos vasos sanguíneos se dilatan. Esta dilatación origina que esa zona aumente de tamaño. Si ustedes tocan un área inflamada, van a sentirla aguadita. ¿Por qué? Porque comienza a salir líquido de los vasos sanguíneos y ese líquido es plasma, ¿ok? Y se acumula en esa zona. Entonces, yo voy a ver que esa zona aumenta de tamaño. Básicamente es por la acumulación de este plasma, ¿ok? Si hubo una lesión, si hubo una pérdida de la continuidad de ese tejido, del torrente sanguíneo también comienza a salir fibrinógeno para formar fibrina. ¿Sí? Esta fibrina tiene dos funciones. Primero, ir reparando ese tejido
que se lesionó. Y segundo, ocluir o tapar los conductos linfáticos. ¿Por qué los tiene que proteger? Porque hay algunas bacterias que pueden llegar hasta estos conductos y de ahí diseminarse el organismo. Entonces, una red ahí para impedir que algunos microorganismos puedan migrar por linfa a cualquier parte del organismo, ¿sí? Recordemos que en todos los tejidos, ahorita regreso a esta, tenemos estas los de defensa. Entonces, dentro de esta dilatación de los vasos sanguíneos, también va a haber migración. Déjenme cambiarle el color porque esto está todo rojo. Okay. También va a haber migración aquí a esta zona de macrófagos. Si en esta lesión ingresó una bacteria, van a llegar los macrófagos para tratarla de destruir. Entonces les decía, a lo mejor en un golpe la inflamación se les baja en cuestión de horas, pero cuando ya hubo una herida, una infección, va a tardar más tiempo. ¿Por qué? Porque ahí llegaron células de defensa, está llevándose a cabo una fagocitosis, a su vez se está reparando este tejido, ¿ok? Les decía, de lo que es los vasos sanguíneos, salen células de defensa para tratar de destruir a esas bacterias. Cuando es un golpe sucede lo mismo, ¿eh? Salen estas células de defensa, detectan que no hay nada, literalmente se regresan al vaso sanguíneo y por eso baja la inflamación en un golpe. Cuando hay una herida, pues tarda más tiempo en bajar esta inflamación, ¿ok? Nosotros lo que estamos viendo de esa reacción inflamatoria es precisamente la respuesta del organismo. Cuando existe una herida, pues nosotros vamos a ir viendo que la inflamación va bajando conforme el tejido va cicatrizando, ¿ok? Entonces, los signos característicos de una inflamación, independientemente del sitio de donde se vea, es que hay rubor. ¿Qué es esto de rubor? Ah, pues se va a ver rojo. ¿Por qué se ve rojo? Por la dilatación de sus vasos sanguíneos, ¿sí? Va a haber calor. ¿Por qué? Porque estas sustancias, estos mediadores químicos, inducen a que en esa zona aumente la temperatura. ¿Sí? No es una fiebre generalizada, podemos decir que es localizado. Aumenta temperatura para también ayudar a que se eliminen a microorganismos que ingresaron ahí. Tumor, ¿sí? No quiere decir que les dio cáncer, sino que esa zona aumenta de tamaño principalmente porque se acumula este plasma. Ajá. Y hay dolor. ¿Por qué? Porque esa acumulación de plasma, esa dilatación de vasos sanguíneos, todo esto también va a afectar a terminales nerviosas que tenemos en ese órgano, ¿ok? Recordemos que en todo el organismo hay terminaciones nerviosas. Entonces, si estoy hablando de un área que aumentó de tamaño, está presionando estas terminaciones nerviosas y ocasiona. Y hay un quinto efecto, que es cuando el proceso es crónico. Cuando el proceso es crónico, puede llegar a pérdida de la función. Estos 4 signos que les mencioné previamente son lo que se conoce como signos cardinales de la inflamación. Es algo que nos indica que ese tejido está inflamado. Cuando el proceso es crónico, ese tejido o ese órgano puede perder la función. Cuando hablo de una hepatitis, cuando hablo de una otitis, cuando hablo de una cistitis, estoy hablando de una reacción inflamatoria en cada uno de estos tejidos. Les decía aquí el ejemplo más sencillo es precisamente la inflamación debida por un golpe o por una herida con un punzo cortante. ¿Ok? ¿Dudas? No, doctora, ninguna. No, profesora. ¿Ninguna? Bueno, ya para concluir, vamos a hablar ya de los mecanismos específicos. Y esto ya es mucho más rápido, porque cuando hablo de mecanismos específicos, estoy hablando de anticuerpos.
Cuando ya hay una respuesta específica, quiere decir que nuestro organismo ya estuvo en contacto previamente con ese agente extraño. Aquí ya estoy hablando de microorganismos, ¿sí? Nuestro organismo generó anticuerpos contra los microorganismos para los cuales nos vacunaron, ¿sí? Si nos vacunaron contra tuberculosis, difteria, etcétera, nuestro organismo ya tiene una memoria inmunológica, ya tiene anticuerpos. Entonces, si llegamos a estar en contacto de nuevo con estos agentes, inicia la respuesta con células polimorfonucleares, pero rápidamente se secretan anticuerpos. ¿Por qué? Porque se detecta que este agente ya lo conocían. Nuestro organismo ya lo conocía. Entonces, en la respuesta específica estamos hablando de anticuerpos y linfocitos B. Esta inmunidad puede ser, esta inmunidad se conoce como inmunidad adquirida, precisamente por ese contacto. Ya hay de dos tipos, la pasiva y la activa. La pasiva quiere decir que mi organismo no hace nada, que yo obtengo esos anticuerpos de alguien más. En este caso, nosotros obtenemos los anticuerpos de nuestra madre. Esta transmisión de anticuerpos puede ser a través del calostro, placenta, en caso de las aves, del saco vitelino. La importancia del calostro va a radicar más en la especie animal, porque por ejemplo, en rumiantes, el tipo de placentación que tienen no permite que fácilmente pasen anticuerpos de la madre al hijo, que es la forma más común en la placenta. Entonces, en esas especies animales es muy importante que al parto tomen la primera secreción láctea, que es el calostro, que tiene una alta concentración de anticuerpos. ¿Ok? En otras especies animales no hay tanto problema porque la mayor parte de los anticuerpos pasan por placenta. Entonces aquí sí tenemos nosotros diferencias dependiendo de la especie. Les decía que en aves se da por saco vitelino. La artificial con sueros hiperinmunes, ¿sí? Cuando se habla de que nos agredió o nos picó, que no es el término adecuado, una víbora o un alacrán, existen los sueros contra esos venenos. Esos son sueros hiperinmunes. Estos sueros se pueden obtener, puede ser a través de equinos. Algunos se obtienen, por ejemplo, de embrión de pollo, en los cuales se inocula una baja concentración de ese veneno para que ese organismo genere anticuerpos. Y lo que se administre en esos casos, cuando hay esas agresiones por parte de alacranes o serpientes, sea un suero que tenga alta concentración de anticuerpos contra ese veneno. Ahí la respuesta es específica, se va a inactivar este veneno. Y estamos hablando de que el organismo no produjo esos anticuerpos, sino que los obtuvo de alguien más y están preformados. En el caso de la inmunidad adquirida activa, solamente hay dos mecanismos: que nos enfermemos o que nos vacunemos, ¿sí? De la inmunidad adquirida activa, tenemos a la natural, que les decía, es cuando nos enfermamos, y la artificial, cuando nos vacunan. Cuando nosotros nos enfermamos con algunos microorganismos en particular, nuestro organismo genera esa memoria inmunológica y ya tenemos anticuerpos específicos. Entonces, cuando nos volvemos a enfrentar contra ese agente extraño, ese virus, bacteria, ya nuestro organismo responde de forma rápida y no manifestamos la enfermedad. En algunos casos, aquí ya depende del agente infeccioso. El caso de las inmunizaciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque evitan que se presenten las enfermedades. Ya veremos que en el caso de bacterias hay algunas vacunas o bacterinas que se aplican solamente una vez en la vida, y hay otras que se tienen que estar reaplicando cada determinado tiempo, en ciertas épocas del año, donde proliferan algunos microorganismos. En el caso de la inmunidad
humoral, estamos hablando de que se secretan anticuerpos, inmunoglobulina A, G o M. Y en la celular, que valga la redundancia, linfocitos B y linfocitos T. Pueden ser cualquiera de los dos. Cuando hablamos de linfocitos y anticuerpos, la respuesta es específica. Quiere decir que nuestro organismo ya estuvo en contacto con ese agente, ¿ok? Ya generó una memoria inmunológica, por lo tanto, en cuanto se vuelve a encontrar con él, la respuesta va a ser para evitar que se presente la enfermedad o si se llega a presentar, no tenga el mismo nivel de gravedad que si fuera la primera vez que se enfrentan a ese agente. ¿Dudas en cuanto a este tipo de inmunidad? No, doctora, ninguna. ¿Ninguna? Bueno, entonces vayan por favor anotando